¿Qué tal? Bienvenidos a esta serie número 13 de la serie de programas Bocados de nuestra historia, el sabor de patrimonio, titulada Los alimentos en las fiestas, celebraciones y convites de Querétaro, Bocados queretanos. Desde el inicio de esta iniciativa con la serie de programas Los antropólogos se meten hasta la cocina, hasta el día de hoy hemos venido desarrollando una propuesta educativa, informativa, de divulgación sobre temas de alimentación, antropología, cultura e historia. El camino ha sido sin duda largo, ha sido también de mucho aprendizaje, no solamente para ustedes, también para nosotros, el equipo que formamos parte de este trabajo de divulgación y de información científica. Ha sido también para nosotros, fundamental entender que pues todo llega a su fin y esta serie de programas también llega a este momento. Sin embargo, varios imponderables se habían ido atravesando en el camino y hicieron que se retrasara la entrega que ahora hacemos muy gustosamente de la misma. Fundamentalmente le debemos a dos factores. Primero que nada, en el año 2019 y 2021, la aparición de la pandemia que nos obligó a todos, como ya lo sabemos, a tener que detener actividades de todo tipo. Y la segunda razón fue la muy lamentable e irreparable pérdida del doctor Luis Alberto Vargas en el año 23, retomando la experiencia de la que les he estado hablando, de estos años de trabajo, es que venimos muy gustosamente a entregarles esta 13ª temporada. Hoy particularmente con el programa La Fiesta Patronal de la Virgen del Pueblito, la Tenanchita. Y aquí, en compañía de nuestras anfitrionas, vamos a ir explorando lo que significa la relación entre la fiesta patronal, la preparación de los alimentos, la relación simbólica que la población tiene con este tipo de alimentos, para terminar finalmente comprendiendo la importancia que tiene la conexión, el sincretismo entre la cultura europea, la cultura indígena y lo que sería hoy la cultura mestiza en la celebración de estas fiestas y en la preparación y concepción de los alimentos. Lo primero que tenemos es el caldo de buey y el garbanzo, en donde vamos a poder entender, vamos a poder vislumbrar con mucha claridad dos cosas fundamentales. Sobre todo, la importancia histórica y cultural que tiene la preparación de este tipo de platillos y la relación sincrética que podemos encontrar en esta elaboración y en esta celebración. Finalmente, la tortilla ceremonial, que es seguramente algo que ustedes conocen y han visto en otros contextos y que hoy hablamos esencialmente de un lugar en donde, digamos, tiene su origen de alguna manera la iniciativa de esta tortilla ceremonial. Vamos a entender su contexto, vamos a entender su forma y vamos a tratar también de explorar estas conexiones culturales de las que nos habla sin duda la elaboración de este tipo de platillos. No me queda más que por el momento comentarles que en esta serie de programas tenemos también, como lo hemos hecho durante todas las series, el obsequio, la entrega de obsequios para ustedes, y les vamos a pedir que se contacten por favor por los medios de contacto que van a estar apareciendo a lo largo de este programa y del resto para poder tener acceso a estos obsequios. Sin más, vamos a darle inicio a este programa. Bienvenidos y muchísimas gracias. Platíquenos más sobre el origen de la fiesta de la Virgen del Pueblito, también conocida como Tenanchita. Díganos más sobre esto, por favor. Pues el antecedente, según las fuentes franciscanas, es que cuando la Virgen es trasladada del panteón, que era su segunda ermita, lo que era el panteón de la comunidad, en 1736 fue trasladada al actual santuario, y ahí las crónicas franciscanas nos dicen que fueron 8 días de fiesta, de baile, de música, de cohetes. Se supone que ese es el antecedente que tenemos como referencia. Sin embargo, pudo ser que se iniciaran antes, porque en el expediente de la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de 1686, también ya hay registrada alguna especie de fiesta. Entonces, quien lo estudió, que fue el doctorante Raúl Olvera,
él nos dice que pudo haber habido ya antecedentes de fiesta en esa época, antes de 1700. Pero la que nos marca las crónicas franciscanas es 1736, con la inauguración del santuario, cuando la Virgen se traslada. Ahora, también se le llama la fiesta grande porque es una gran fiesta para la Virgen. Participan todas sus corporaciones, que son 10, y cada una tiene sus actos muy definidos dentro del programa, de tal forma que, por ejemplo, ahorita los moros están pidiendo licencia para la fiesta, para participar en la fiesta. Desde días antes se van preparando y van pidiendo licencia y van, digamos, reuniendo todo lo que se requiere para ir celebrando las diferentes eventos. El día de hoy se realizó el paseo del buey, en donde participan las 2 mayordomías, la entrante y la saliente, como cada una presenta dos bueyes adornados y recorren el pueblo con un cierto simbolismo de pasar por los diferentes lugares de culto para nuevamente solicitar licencia. Y por ejemplo, ahorita mencionaste algo muy particular y muy importante. La figura central es el buey. ¿Qué significa el buey como tal en la celebración? Es un elemento que simboliza la comunión, ¿no? O sea, la comunión en este caso de las mayordomías con el pueblo, y en ofrecimiento, pues en este caso a la patrona, que es la Virgen del Pueblito, ¿verdad? Entonces, todo se hace en relación o alrededor de su figura y de la figura del santuario, ¿sí? Pero efectivamente es una forma de convivir y de compartir, en este caso de la mayordomía, con todos nosotros que formamos el pueblo. Y por ejemplo, también en la festividad estábamos viendo cómo lo adornaban y era muy curioso porque lo adornaban con productos que se comen. Supone que tendrá el caldo el día de mañana. Ajá. O sea, el buey, pues hoy es el elemento importante de la celebración de hoy en la mañana. Pues comemos esa carne en el caldo, que también ya es muy tradicional, y muchísima gente viene a compartir con los habitantes del pueblito, con las mayordomías, este producto, delicioso, es un manjar. ¿No? ¿Cómo se apropia o se aposenta esa tradición? Y en un pan de pezuña que se pone sobre el plato, ¿no? Exactamente, así se presenta. Y una cosa muy importante, ¿dónde se sirve el caldo? Porque también es repartida la carne. Platícanos cómo se reparte esto y quiénes cocinan. Así es. En la mañana de hoy, domingo, quienes pasean al buey, quienes presentan los animales, son las 2 mayordomías. Pero ya desde esta celebración comienza la serie de actos para dar cambio en marzo al cambio de mayordomía, dar paso al cambio de mayordomía. Entonces mañana quien ofrece el caldo en la mañana, a mediodía, es la mayordomía entrante. Entonces el lugar donde se celebra o se reparte el caldo es en la casa de la primera tenanche entrante. Ahí se hace, en la calle. Esta viene así desde hace muchísimos años, así lo marca la tradición. Afuera de la casa de la primera tenanche se sientan las autoridades, tanto cívicas como religiosas, pero todo el pueblo, esto es lo más bonito, es que todo el pueblo acude con un traste, con paso de las diferentes mesas les vayan regalando. Pero también, si tú llegas y te logras lugar en una mesa, te sirven. Claro. Sin preguntarte de quién vienes invitado o no, se te sirve, porque así son las mayordomías. Bueno, todos los integrantes de la mayordomía. Mucha generosidad. Mucha generosidad, y se preparan. Quien es electo, quien va a ser electo primer mayor para el siguiente, no el siguiente año, sino el posterior, se preparan un año
económicamente y en todos sentidos, incluso religiosamente también, espiritualmente también. Que les queremos dar una pequeña explicación de lo que estamos organizando ahorita para la fiesta de nuestra Madre Santísima del Pueblito, nuestra patrona. Estamos preparando lo de 2 personas miembros de la corporación. Pues estamos aquí, como se puede ver, preparando la comida que se va a dar. Se le va a repartir a la gente que venga y que nuestra Santísima Virgen nos socorra y que rinda bastante para poderles dar a toda la gente que venga a saborear estos platillos muy sí, en el cual es caldo y garbanzos, que fue el caldo de los toros que ayer se pasearon. Entonces tocaron más o menos como de 30 y tantos, casi 40 kilos a cada integrante de la corporación, en la cual estamos haciendo lo doble porque son 2 integrantes. Y garbanzos también son como unos 70 kilos más o menos estamos haciendo, porque son 2 personas. Bueno, aquí están viendo que están participamos varias personas, casi la mayoría pues son familia y amigos y de todo. Nos vienen aquí a ayudar. Los garbanzos se preparan con varios verduras, ingredientes que llevan, que ya llevamos algunas cazuelas que se están preparando. Que lleva, o sea, lo que es el garbanzo, col, zanahoria, cebolla, chile, ajo, col. Y a la hora de servirse se sirve tortilla y pan de agua. Se le llama pan de agua o cabeza, que viene siendo como la pezuña del toro. Eso significa, ¿verdad? El pan, que es la pezuña. Yo desde que era niña me acuerdo que el caldo lo daban cerca de mi casa, allá por la calle de por Cuauhtémoc, o 5 de febrero, en aquellos tiempos. Me acuerdo que cuando yo era niña nos íbamos a una huerta que contrataba el señor que era el primer mayordomo, que no me acuerdo el nombre de la persona, y nos sentaban en unos tronquitos y nos daban unos platones grandotes de caldo y todo el mundo comía. Pero eso es de nuestros antiguos antepasados que han vivido aquí. El día de hoy precisamente se abre convocatoria para las personas que quieran tener a la imagen en su casa. Se inscriben en el santuario. Hay requisitos, o sea, que sea matrimonio, que estén bien casados, y si hay 2, 3 matrimonios, se hacen votaciones. Las votaciones se llevan a cabo con personas de los tenanches pasados. Les dan su invitación para que vengan a votar el día de los para marzo, para el mes que entra. Sí. Pero ahorita hay un mes para que se abre la convocatoria para que vayan a inscribirse las personas que quieran tener la imagen en su casa. Que sean de aquí del pueblito, ¿verdad? Que sean aquí. Sí. Y el marzo se hace la votación y ya es donde se va a elegir a la persona que con mayor votación para que quede con la imagen, ¿verdad? Y se queda todo un año en su casa del que quedaba electo. Y por eso se hace ahí, en la sede se hace todo lo que son los tamales, que cuando es el que gana, ahí es donde repartimos tamales y buñuelos, que es lo que va a ser para el atole, que es para el mes que viene, que es en marzo. Okay. Tú estabas comentando también a una persona muy particular, las tenanches. Ellas, ¿qué papel juegan en esta festividad? ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo convergen en esta festividad? El primer mayor siempre, cada mayor elige a su tenanche, que es la figura femenina que va a la par que él. Entonces, el primer mayor tiene su primera tenanche, pero además tiene su acompañante, cada uno de ellos, que puede ser o su esposa, en caso del mayor, su esposa, su madre, en caso de ser soltero, su hermana, una hija, o viudo, una hija, en fin. Y en el caso de la mujer tenanche es lo mismo, siempre su acompañante, su esposo o alguien de parentesco muy cercano. Pero ellas sí están más orientadas precisamente a ver lo que es la cuestión de los alimentos
pero en este caso, por ejemplo, en la normalidad de los meses, ellas ven pues las cuestiones que tienen que ver con la imagen, con la santísima imagen de la Tenanchita, por eso le llaman la Tenanchita, porque es la Virgen que les fue entregada a los naturales cuando la Virgen principal, la patrona, se quedó en el santuario. Pero esto es a partir ya después de la inauguración del santuario, ¿sí? Mediados de 1700. Entonces, por eso es que a las mujeres, es que en este expediente, es importante el estudio de este expediente que hace el doctorante Raúl Olvera, porque ahí viene la primera vez que se sabe de la utilización de la palabra tenanche, y no aparece como tenanche, aparece como tenancy. Pero al paso, incluso en el mismo expediente, ¿sí? La van asentando de manera diferente hasta que termina en tenanche. Hasta puede ser una derivación de Tonanzi. Sí. ¿No? La Tenanzi. Finalmente, dicen, bueno, la tenanche es la que sirve, ¿no? Y la tenanchita, pues es la figura maternal de la corporación de la mayordomía. Las mayordomías y otras corporaciones tienen una figura femenina que se llama manda, que son aquellas señoras que igual se visten también como tenanches, les decimos. Este es, digamos, el vestuario de la tenanche, nada más que ellas llevan el rebozo de bolita. Entonces ellas se visten igual, pero ellas sirven precisamente porque el primer mayordomo tiene la obligación de tener un espacio adecuado y muy digno para hacer como el altar o capilla de la tenanchita. Está ahí al cuidado del mayor, del primer mayor. Esa es su más grande responsabilidad, apoyado con todos sus 12 mayordomos. Entonces la mayordomía tiene pues 24 familias, cada mayordomía que está pues en la organización y además en el aspecto económico tiene la carga de casi toda la fiesta de un año o las diferentes celebraciones que hay durante el año, porque hay varias. Además, la mayordomía que entrará en marzo está preparándose también económicamente y, como yo te decía, espiritualmente, para en marzo ya tomar el cargo. Pero ya existirá una mayordomía entrante que va a estarse preparando también todo un año. Entonces es una forma muy justa de equilibrar los gastos y todo lo que es el peso en sí de la fiesta. Ahora, estas fiestas en particular son 12, como yo te comentaba, son 12 corporaciones, 5 de las cuales son dedicadas a buscar la limosna que se da para la cera del santuario, y entran en las tardes en sus procesiones. Traen consigo unos nichos muy bellos, que son los que andan en las diferentes comunidades, en los rosarios de las diferentes casas, juntando la limosna. Y en el día que les toca durante la fiesta, pues las fiestas vienen viene la procesión y traen consigo sus ceras. La cera que se le entrega al santuario, que se quemará durante todo el año. También están las danzas, son 2 danzas, la primera y la segunda danza, que ellos hicieron ayer. La primera danza hizo ayer su ensayo real, que es mostrarle a todo el pueblo cómo van a estar durante la fiesta, digamos, su vestido de gala, algunos de los cuadros que interpretarán. Ya nos dijeron del caldo de buey, pero ¿qué otros platillos también son muy particulares del pueblito? Tiene mucho que ver la cocina indígena. Ahora, también dentro del caldo, no solo es el caldo, sino también junto con el caldo se sirve el garbanzo guisado, que es delicioso también. Claro, cada tenanche, cada esposa de mayor lo hace de manera diferente. Y bueno, pues también van acompañados, hay mucha cocina tradicional como el camote, los tamales, las chanclas y el tamal frito. También se hacen gran cantidad de atoles. Sí. Gran cantidad de atoles de los elementos naturales, el mezquite, en fin, de muchos otros. Atole de mezquite. Sí, de muchos otros elementos, pues como dice Oli, que da la tierra, porque recordemos que
que el pueblito estaba en medio de haciendas, y haciendas muy grandes y muy importantes. Con el caldo en especial se da tiene que servirse encima el pan de pezuña o el pan de agua, que también es infaltable. Y eso es a mediodía. En la noche la mayordomía hace también la entrega, la mayordomía actual, que la que está aquí enfrente, que ya se está despidiendo, hace también el servicio, sirve el caldo, pero ya sirven otra cena. Pero es importantísimo el caldo, se vuelve a servir el caldo. Presenta como la comunión, ¿no? Este espíritu de convivir. Cuando llegó la Virgen, que la trajeron del santuario a la capilla que preparó el primer mayordomo, afuera ya estaban sirviendo mole, arroz, pancita, y la gente viene y come. Sí. Es una maravilla de cómo después de casi 300 años esto no se detiene. Bueno, pues como hemos visto, hay bastante que conocer sobre el pueblito y al ratito vamos con otras cápsulas. Y dentro del museo, las actividades es la conservación y difusión del patrimonio cultural. Dentro de nuestro patrimonio lo que tenemos es el uso de las tortillas selladas en los momentos rituales de la comunidad. Hace 25 años aproximadamente existían muy pocos sellos ya en la comunidad. Estamos hablando de que solamente 2 familias tenían sellos. Dentro del uso ritual de estas tortillas, la única manifestación que se tiene o se tenía hasta hace poco tiempo era en el Paseo del Buey. Sin embargo, a raíz de que había presencia de los sellos, se hizo un trabajo de investigación en el cual se encontró que nosotros la tradición del uso de los sellos la compartimos con alguna zona de la región Otomí-Chichimeca hacia el lado de Guanajuato, específicamente San Miguel Allende y Comonfort, llegando incluso hasta Dolores Hidalgo. Aquí en el pueblito, la poca referencia, la poca tradición oral que se tenía, lo que ya no abarcaba mucho del uso ritual de las tortillas. O sea, se usaban en el Paseo del Buey y la información era sumamente escasa. Básicamente son contextos ceremoniales, son contextos religiosos, de tal manera que los sellos más antiguos lo que tienen son imágenes religiosas, algunas de simbologías profundas, como pudiera ser el Santísimo, las cruces, lo cual hace que el uso de la tortilla en ambientes rituales tenga un significado profundamente religioso para la comunidad. Aquí tenemos una muestra de ello, una cruz vestida, que también es una iconografía muy común aquí en la zona otomí. El sello para tortilla ha estado en la cultura otomí profundamente ligado a la cuestión agrícola, evidentemente, al maíz. Se usa en los momentos como las fiestas patronales que están ligadas a los ciclos agrícolas. Incluso en algunas comunidades el sello para tortilla aparece en esos momentos dentro de los úchiles, chimales, toda la simbología más relevante que tienen estas comunidades. Déjenme decirles también que aquí en el pueblito compartimos mucho de esos símbolos, aunque algunos, dado la rapidez con que esta comunidad fue cambiando, fueron desapareciendo. Sin embargo, se tiene la evidencia específica, incluso fotografías, de la presencia de estos símbolos dentro de esta misma región. El tinte que se utiliza para pintar las tortillas, ahorita son anilinas ya comerciales, comestibles. Sin embargo, el tinte original, o uno de los tintes originales conocido, es el muicle. El muicle es una hierba que aquí crece en los huertos de forma espontánea y se coloca en agua, ya sea tostado o incluso sin ningún proceso, y en algunas horas el agua adquiere un color morado intenso. Entonces lo que se hace es tomar ese tinte, untarlo con un olote sobre la superficie de uno de los sellos o moldes, y con la tortilla ya precocida por uno de los lados se coloca en ese punto y adquiere ya la figura.
La iconografía ha ido modificándose, incluso mucho hacia la parte prehispánica. Sin embargo, sigue habiendo una utilización importante de las imágenes religiosas, ¿sí? Como podemos ver aquí. ¿Sí? Afortunadamente, en el ánimo de hacer una recuperación de la tradición, se han estado haciendo talleres con los cuales la comunidad ha empezado a participar, y en este año, en estas fiestas, ya se puede ver el uso de la tortilla ya de manera más frecuente, tanto en las mayordomías como en el grupo de la Corporación de las Inditas, que seguramente lo van a poder observar en la fiesta. Y pues la imagen más icónica dentro de esto, pues es la Virgen del Pueblito. El trabajo de recuperación de la tradición se está haciendo de una manera en la cual la misma comunidad vaya retomando la tradición, como haciendo sellos, llevándolos a casa de manera que empiecen a ser usados tanto en los momentos rituales religiosos como en el ámbito familiar. Y al parecer es un trabajo que está ya dando frutos. Soy la señora Gloria González García, soy originaria de aquí del pueblito Corregidora, criada y nacida de aquí. Y pues gracias a ustedes por invitarme, y pues estoy para servirle. Anteriormente se daban estas tortillas nada más el día de hoy, y por eso se le nombran las tortillas ceremoniales, porque nada más el día de hoy se elaboraban y eran las tortillas ceremonial o bordada. Nosotros tenemos haciéndola cada que nos hacen los pedidos, que sean tortillas especiales, y si no, nada más cada año en el día de hoy precisamente. Sin embargo, doña Gloria nos ha hecho favor de acompañarnos a eventos culturales, a otros estados. Hemos ido a Puebla, hemos ido a Morelia. Este sello se mandó a hacer con una Q por el símbolo de la cocina queretana, que nosotros de alguna manera nuestra tarea ha sido recuperar algo de la memoria histórica, y entre estos elementos nos encontramos a una gran portadora y una persona que nos facilitó acercarnos a quienes hacían los sellos, cómo se hacía la tortilla, y pues desde ahí se documentó y hemos trabajado de la mano de una portadora de estos saberes. Bueno, pues mientras Dios nos preste vida, aquí vamos a estar para que conozcan nuestras tradiciones y que conozcan todo lo que es lo más hermoso de nosotros, nuestra comida. Dicen que la comida es para compartir, es la comunión, y una tortilla es el elemento que une a todo este gran país, porque pobres y ricos comemos un taco. Entonces, desde un lugar de postín hasta la calle. Entonces, pues con esta tortilla ceremonial, desde este museo de sitio del Cerrito, pues damos las gracias a Bocados de nuestra historia, porque sin ellos no podríamos transmitir estos saberes, que yo siempre he dicho que conocimiento que no se comparte se muere. Estamos en la obligación de lo poco que sabemos, debemos de transmitirlo. Y compartirlo a nuestras próximas generaciones. Muchas gracias, señora Gloria, y como siempre, mi reconocimiento por su labor en la comunidad. No, pues muchas gracias, y aquí estamos para servirles. A seguir con nosotros, estamos transmitiendo desde el Museo Comunitario en el pueblito Querétaro. Que nos hagan llegar todas sus preguntas, todas las dudas que tengan y comentarios, estarán apareciendo en nuestras redes sociales en pantalla. Así es de que, bueno, continuamos en la temporada número 11 de Bocados de nuestra historia. Los esperamos.
Bueno, vamos a continuar, estamos transmitiendo desde aquí, desde el Museo de Sitio del Cerrito, y les recordamos que pueden hacer cualquier sugerencia, cualquier pregunta que ustedes tengan, van a estar apareciendo en pantalla en nuestras redes sociales. Continuamos. Bueno, bienvenidos al Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito, que se encuentra en el municipio de Corregidora, Querétaro. Desde hace 25 años ya, el arqueólogo Daniel Valencia Cruz se dio a la tarea de rescatar este espacio y bueno, a lo largo de este proceso de investigación ha estado haciendo excavación sistemática que nos da como resultado poder tener este museo de sitio en donde usted descubrirá los orígenes justamente de los toltecas. Aquí podemos ver a la diosa Izpapalot en esta sala, en la primera sala de 4 que tenemos, que se llama El Origen Tolteca. En ella lo que se pretende es dar a conocer la cosmovisión de los toltecas. En esta sala lo que también se da a conocer son los primeros asentamientos del Valle de Querétaro, en donde podemos ver espacios como es La Negreta, como son Jurica, como son Santa Bárbara, espacios en donde hubo poblamientos prehispánicos importantes. Estos son algunos vestigios de esos asentamientos que se encontraron, en donde podemos ver influencia teotihuacana y también podemos ver algunos de los dioses a los que se adoraban. Allá hay algunas piezas de uso cotidiano, porque siempre la gente tiene como estas dudas, ¿no?, de en qué comían, cómo producían sus alimentos. Toda esta sala se logró gracias a la donación de los pobladores de Corregidora, que de alguna manera, de tiempos ancestrales ya, tuvieron acceso a este tipo de materiales, ¿no? Y no sabiendo qué uso dar, pues lo donan y nosotros podemos encontrar el uso adecuado para estas piezas. Siempre es muy recomendable que cuando uno ve vestigio prehispánico, hable al Instituto Nacional de Antropología e Historia de su estado, para que de alguna manera los investigadores puedan encontrar esa vasija en el lugar en donde puede encontrarle contexto e historia a esa pieza. Aquí tenemos una línea del tiempo que se me hace muy interesante, porque vemos la relación del Valle de Querétaro con asentamientos prehispánicos importantes como fue Teotihuacán, Tula, la Mixteca y el área maya, en estos 5 diferentes periodos, ¿no? En la época clásica, en donde en esta área solamente había una relación con los teotihuacanos. En el periodo epiclásico, posclásico temprano ya, podemos encontrar en el 900 que asentamiento prehispánico empieza a tener su florecimiento. Aquí es donde vemos cómo los toltecas hasta el año de 1521, ya la llegada de los españoles, estuvieron presentes. Ya después vemos una influencia de los grupos otomís o purépechas. Y bueno, pues aquí podemos ver las diferentes etapas y las relaciones que tuvimos con este tipo de culturas. Si gustan acompañarme. La zona arqueológica del Cerrito se destaca por la gran arquitectura que se dio. En esta área podemos encontrar cómo eran los revestimientos, es decir, las lápidas que revestían al basamento piramidal. En una reconstrucción podemos ver el colorido y la forma en cómo estos artesanos eran grandes artistas, en donde podían colocar emblemas de dioses o emblemas de personajes importantes de diferentes deidades. También esta sala tiene algo particularmente interesante, que es hablar sobre los 13 cielos de la región celeste, en donde podemos ver a los diferentes dioses que en ella se establecían, o también podemos ver los pisos del inframundo del Mictlán, ¿no? Esta sala es una de las más leídas por el conocimiento que a los visitantes le genera. Aquí tenemos piezas tan importantes como esta escultura arquitectónica que se encontró cerca de la zona arqueológica. La zona arqueológica tiene 16 hectáreas declaradas como parte de su colindancia. Aquí podemos ver un video interesante en donde se ve justamente cómo es el basamento piramidal, porque no podemos subir a este basamento, por más que la gente lo quiere, es como muy difícil, porque digamos que está como a lo que sería nuestra epidermis primaria, no tiene un recubrimiento que la proteja, y no es la intención que la gente suba, sino que pueda admirar el espacio, que es
espacio sagrado gracias a este basamento y los diferentes altares. Pero esta panorámica nos ofrece poder conocer el sitio en su magnitud. Esta mesa también es muy interesante porque vienen los diferentes materiales constructivos con los que está hecho el basamento piramidal. Entonces podemos ver que el basalto, la arsénica, la caliza y el estuco se encuentran presentes, siendo el basalto el que le da solidez al basamento piramidal y las diferentes otras materiales constructivos que lo revisten. Es en el estuco en donde se puede ver como el color que se tenía en este espacio. Otro elemento importante de este museo es este conjunto de maquetas, en donde hay una comparativa del basamento piramidal con otras que pues también tienen relación, como es la pirámide de la Luna, como es la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, o como es también el edificio B de la pirámide que se encuentra en Tula, ¿no? Entonces así podemos también encontrar esta relación de los toltecas con otros sitios que les son semejantes. Además de que si gustan acompañarme, lo primero que vemos es el basamento piramidal con sus altares y con sus plazas, pero cuando volteamos podemos ver lo que es el basamento piramidal en la actualidad y eso nos hace una referencia muy interesante e impactante para los visitantes, ¿no? Porque pueden echar a volar su imaginación, ¿no? Viendo un poco las referencias, las reconstrucciones hipotéticas que se hacen con lo que vemos en la actualidad. También por eso tenemos este mural en donde se muestra, en donde están colocados los diferentes adornos que recubrían estos altares, estas plazas y estas construcciones que se tienen en el sitio. En los diferentes braseros, porque este era un centro de adoración, se encuentran algunos vestigios de los elementos que en ellos se introducían para poder ofrendar a los dioses. Y eso es lo que todavía podemos tener aquí para que ustedes los puedan apreciar. Esta se llama, la sala es la de ofrendas, y de lo que habla es de dónde provenían estos diferentes elementos que podemos ver a lo largo de la sala, y podemos ver el intercambio que hay al norte, al centro y al sur del país, y los diferentes intercambios con las diferentes culturas. Eso quiere decir que esta zona sí se vio muy impactada por el diferente comercio que hubo, ¿no? Y bueno, estas gráficas son muy interesantes porque vemos de dónde viene la turquesa, la cerámica cloisonné, las plumas de perico, el abulón, hachas de garganta, borrego de cimarrón. Y bueno, pues aquí vienen algunas referencias de este tipo de cerámica, ¿no? Y si gustan acompañarme, aquí podemos ver los braseros con tapa. Bueno, son dos diferentes tipos de braseros que estaban en los altares en donde se ponían estos elementos que se ofrendaron y que eran quemados hacia los dioses, ¿no? Y que son los que podemos ver en estas diferentes salas. Acá también podemos encontrar una serie de malacates. Los malacates eran unos círculos donde se ponía una madera para poder hilvanar el hilo, ¿no? Y podemos encontrar muchas evidencias de malacates con formas hermosas, ¿no? Que además se pudieron rescatar y que se encuentran en un libro que se publicó hace mucho tiempo que se llama Geometrías de la Imaginación, que nos ayuda a visualizar cómo era esta gráfica que utilizaban, ¿no? Para adornar las diferentes. También podemos encontrar algunas deidades o collares. En fin, esta sala está muy nutrida de elementos. Y bueno, de este lado tenemos también un hallazgo muy interesante que a la gente le cautiva, que es un entierro infantil, que es parte de las costumbres funerarias. Estamos en estudios porque este era un centro ceremonial, no era una zona habitacional, por eso es que los elementos que se encuentran en entierros pues son parte de las costumbres funerarias, ¿no? Y bueno, en la última parte de lo que hace referencia el arqueólogo justamente es sobre la aparición de la Virgen del Pueblito, que la traen acá los franciscanos para después llevarla al templo de San Francisco Ambanica, y podemos ver mucha de la cerámica utilitaria que se encontró en el fortín, que es justamente la última parte de la pirámide. No es de estructura original, sino es un fortín del siglo XIX que se encontró aquí, que era del hacendado de estas tierras, desde donde visualizaba su espacio, ¿no? Y bueno, este es el Museo de Sitio, hay muchísima más información que usted puede encontrar, pero la intención es de que nos visite y que disfrute este hermoso espacio que le ofrece no solamente un museo con una información importante, sino también un basamento piramidal que usted puede disfrutar con toda su familia, y pues hay flora y fauna local que hacen un marco ideal para una visita de fin de semana.
cuáles fueron los primeros pobladores del pueblito aquí en Querétaro? Bueno, por las investigaciones que hemos realizado durante los últimos 20 años en la parte sur del Valle de Querétaro, nosotros estamos seguros de que alrededor del año 600-700, una serie de asentamientos de tipo agrícola se empiezan a ubicar en este sector. Muy probablemente alrededor del 750, en pleno periodo epiclásico, tenemos un asentamiento en el lugar conocido en la actualidad como la zona arqueológica El Cerrito, que no es lo que podemos observar porque es una ocupación posterior, pero gracias a los materiales cerámicos y líticos podemos saber que ya existía un asentamiento con una fuerte influencia del occidente de Mesoamérica y de la parte del altiplano en este sector. Nosotros hemos hipotetizado de que el tipo de población que ya estaba presente en esto tenía una afiliación de la etnia otomí, ¿sí? desde esa época. Esta presencia otomí posiblemente se ve oculta en años posteriores porque el principal asentamiento que se construye en esta zona del valle es refundado alrededor del año 900 después de Cristo por grupos denominados toltecas. Los toltecas, como los grandes maestros constructores, tanto de formas de pensamiento como de arquitectura, se presentan en esta parte del Valle de Querétaro y construyen uno de los principales asentamientos de todo Mesoamérica. Nosotros en la actualidad sabemos que los toltecas tenían un modelo de organización multiétnico. Y entonces, dentro de ese modelo, la etnia otomí ocupaba la parte del pueblo campesino, la parte del pueblo productor, y el poder lo ejercían los grupos toltecas. También sabemos en la actualidad que los grupos toltecas eran hablantes de lengua náhuatl y son unos grandes sintetizadores del conocimiento de Mesoamérica hacia ese periodo, que es el periodo posclásico temprano, 900, 1000, y que se alimentan sobre todo de dos vertientes muy importantes. Una vertiente norteña, que son los grupos denominados chichimecas, ellos mismos se denominan toltecas chichimecas, y otra vertiente que debe de venir de la parte de la Mixteca Alta, ¿sí? Seguramente son los que también se conocen o trata de asociarse con una filiación de la parte del Golfo, que son los Nonualca. ¿Por qué esta parte de la Mixteca? Porque sabemos de que para ese periodo son los pueblos que tienen un conocimiento más avanzado, sobre todo del calendario, de la escritura y de los conceptos cosmogónicos en todo Mesoamérica. Todo esto confluye en estos sitios y en la zona arqueológica conocida en la actualidad como El Cerrito se refunda uno de los principales sitios toltecas de todo Mesoamérica, equivalentes en magnitud y en intensidad con sitios tan importantes como son Tula y Chichén Itzá en la península de Yucatán. Bueno, y también ahorita nos estaba referenciando, ¿son otomíes o ñañús? Bueno, lo que pasa es de que el vocablo otomí ya está españolizado, ¿no? Una serie de vocablos a través de los cuales la misma etnia se denomina, han sido españolizados y son otomíes, ¿no? En ese sentido. Las comunidades, una buena cantidad de comunidades así se define como ñañú, ñoñó, de acuerdo al vocablo. Pero también dentro de los otomíes, de acuerdo a la zona en donde están ubicados, porque habrá que reconsiderar que la etnia otomí ocupa Mesoamérica desde la parte de Querétaro, Guanajuato, hasta la parte de Tlaxcala, pues imaginemos que en este gran espacio hay una gran variedad, diversidad, modalidades, regionalismos a través de los cuales se expresa la etnia otomí. Te podría decir que en el siglo XVI, en la parte del Valle de Querétaro, se les denominaba otomíes rústicos u otomíes chichimecas. Y entonces, y aquí en esta región, ¿cómo se utiliza la denominación o más bien cómo ellos se nombran? Bueno, en la actualidad ya se les denomina otomíes, ¿no? Y te podría decir que una de las características por las cuales se puede definir una etnia, que es la lengua, es lo que hablan ellos, ya se ha perdido inclusive en los últimos 20, 30 años.
los hablantes de lengua otomí o ñañú ya son mínimos en la parte del pueblito, en la parte de San Francisco Galileo. Hacia otros sectores sí todavía hay hablantes de lengua otomí. A mí me interesaría porque, no sé, a lo mejor ha habido falsa información, los purépechas. Ya. No hay una falsa información. Lo que pasa es de que, sobre todo en el campo arqueológico, es muy difícil poder transmitir a todo mundo que nuestro objetivo de estudio está en un espacio, en un tiempo. Y simplemente para decir, el tiempo que manejamos en arqueología son grandes periodos de tiempo en los cuales se presentan ocupaciones de diferentes etnias. ¿Cuándo sabemos de los purépechas? También habría que hablar de todo esto porque la parte españolizada serían los tarascos, ¿no? Están los purépechas, hablantes de purémere, algunos dicen, o de purépecha. Sí llegan a ocupar espacios de esta región de Querétaro y los hemos podido identificar a través de las toponimias que nos dejaron. Yo soy de la idea de que la toponimia Querétaro es una voz purépecha, ¿sí? Que sitios como Apapátaro, que también es un asentamiento muy cercano aquí al pueblito, también es una voz purépecha, y que una serie de evidencias materiales que son con las que trabaja el arqueólogo también nos permiten establecer que hubo un vínculo de relación de intercambio o de comercio con todos estos sectores. Pero muy probablemente entre lo que es el posclásico tardío, estamos hablando del 1200 hasta el 1600, la intensidad de este intercambio o la ocupación de pueblos de esta cultura en este sector de Querétaro fue muy importante. Habrá que entender que nosotros nos enfrentamos a la dificultad de cómo trascienden en el tiempo todas estas expresiones culturales, porque hay una serie de expresiones culturales que nosotros le llamamos intangibles, efímeras, que en realidad se van modificando, se van desfigurando con el paso del tiempo y que es muy difícil que lleguen hasta nuestros días, pues como se conocieron o como se documentaron hace cientos de años. Pero también tenemos, por otra parte, y que ese es el campo de investigación de la arqueología, cómo conocer a esas sociedades a través de sus evidencias materiales. Si esas evidencias materiales logran permanecer a lo largo del tiempo, pues sí llegan elementos que nos permiten hablar de esas expresiones culturales. De ahí de que en el caso de la arqueología se hable de que nosotros trabajamos quizá no con objetos, trabajamos con una cultura material. O sea que de esos objetos nosotros empezamos a interpretar una serie de ideas, de conceptos que nos permitan acercarnos a cómo vivían o cómo pensaban estas sociedades. Esto que se acaba de mencionar es de las partes más difíciles de las cuales nos cuesta trabajo hablar. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de los sellos de tortillas que pues en la actualidad tienen una antigüedad de 100 años, que si buscamos esa antigüedad en el tiempo pueden tener 100 años, 150, pues sería muy difícil decir que en la época prehispánica no existieran. ¿Sí? O sea, es muy probable que sí existieron estos sellos de tortilla, pero el problema es de que como el sello se hace en madera, la madera con el paso del tiempo no permite su conservación. Sería un caso excepcional, ¿sí? Como en muchos casos de toda nuestra antigüedad y en el espacio conocido como Mesoamérica, que estos materiales se logren conservar y lleguen hasta nuestros días. Pero nunca perdemos la esperanza de que se logre esto, ¿no? De que realicemos un hallazgo en donde encontremos una ofrenda y encontremos papel, encontremos madera, claro, encontremos hueso en excelente estado de conservación y a través de ello nos permita hablar de estas formas de pensamiento. Platícanos un poquito más sobre el basamento del pueblito. Basamento, pirámide, ¿cómo se le llamaría? Nosotros sabemos que en todo Mesoamérica, de una manera coloquial o popularmente, a este tipo de construcciones se les ha dado en llamar pirámides. Aunque en realidad el concepto de pirámide hace referencia a este cuerpo geométrico perfecto que termina en punta, que siempre presenta una arista y que el mejor ejemplo serían las pirámides de Egipto. Obviamente nada que ver, ¿no? Aquello tiene otro sentido, otra forma, y aquí en Mesoamérica
conocemos a esto como pirámide. Los especialistas que nos hemos encargado de estudiar estas estructuras en Mesoamérica los llamamos basamentos piramidales, o sea, porque no tiene la arista, o basamentos troncocónicos. Ese es el concepto en general, aunque nosotros sabemos que por qué se construían o se hacían de esta forma es porque expresan otro concepto de estos pueblos mesoamericanos que tienen que ver con una parte de la estructura del cosmos, de la forma del pensamiento, en donde estos basamentos piramidales representan, por una parte, simbólicamente la montaña sagrada, pero por otra parte también, más simbólicamente, pueden representar la parte celeste de ese cosmos, dividido por estratos. Platícanos un poquito más, ¿cómo es la división de esa parte celeste? Bueno, en el caso del Cerrito, lo más importante es de que, según mi opinión, es el único basamento piramidal que está construido por 13 cuerpos escalonados, ¿sí? El concepto del número de cuerpos depende, al parecer, de este concepto que tenían cada uno de los pueblos mesoamericanos, o mejor dicho, que habían adaptado de esta idea común en toda Mesoamérica, de cómo concebían la parte celeste, cómo concebían la parte del cielo. Fundamentalmente es la representación del Altepetl, la montaña sagrada, la gran montaña contenedora de agua, la montaña en donde los dioses principales habitaban la parte superior, pero cuando nosotros encontramos una construcción tan perfecta, en este sentido, si lo podemos hablar de esta manera, con 13 cuerpos escalonados, nos llama la atención entonces esta numerología. Habrá que pensar que si es una representación de estos estratos celestes que son habitados por las deidades, pues habría que pensar que también una forma de la organización del tiempo está expresada en una de las formas de los calendarios. Uno de los calendarios, el calendario lunar, concebido como tal, está concebido en 13 meses, si podemos llamarle, o 13 conjuntos de 20 días. ¿Sí? Que 13 son la cantidad de lunaciones que hay a lo largo del año, que 13 es la asociación del número con la parte femenina, ¿sí? Y que no es gratuita la coincidencia que lo que nosotros estamos encontrando en el Cerrito es de que la deidad principal, la diosa patrona de los grupos toltecas está expresada aquí y que es Iztapalapa, ¿sí? Es esa importancia. ¿Cómo se construye? Cada región construye de manera diferente. La particularidad del Cerrito es de que está construida por muros formados por piedra y tierra, pero que la forma que permitió que se conservara al paso del tiempo es de que se le recubre con estuco. El estuco es una mezcla de cal con arena, muy bien trabajada, que logra una dureza y una permeabilidad muy interesante, que le daba una durabilidad a la estructura por años. Y por las evidencias que hemos encontrado al hacer las excavaciones, hemos encontrado muestras de pigmentos minerales, lo que nos hace pensar que este basamento piramidal estaba pintado de color rojo, ocre, y que inclusive pudo haber tenido detalles en azul y negro. ¿Cómo se obtienen estos colores? Bueno, el colorante utilizado para la pirámide son sobre todo pigmentos minerales. ¿Sí? Esos sí se pueden obtener de aquí. Nosotros hemos encontrado algunos bancos de material hacia la parte de Guanajuato, hacia Coroneo, en donde se explotaban una buena cantidad de minerales, pero también se explotaban materiales como tobas volcánicas y areniscas, que son características de esta zona. Entonces también habría que pensar que no hay una tarea titánica de traer tantas piedras, sino que aquí tenemos en un radio de 5 kilómetros todos los materiales para construir un basamento piramidal como estos. Todos esos pigmentos se muelen, se tratan y se aplican sobre todo sobre estos materiales como el estuco. ¿Por qué? Porque una característica del estuco es que tiene una porosidad. Entonces esa porosidad permite que se absorban los pigmentos y duren más a que si el pigmento se aplica sobre la piedra, ¿sí? Desconocemos, porque con el paso del tiempo se pierden todos estos adhesivos y aglutinantes que se pudieron haber utilizado, pero pueden ser grasas animales o bien algunos mucílagos como el del nopal, ¿no?
Y por ejemplo, hablando de estos pigmentos, ¿alguno de ellos todavía se utilizan en las tortillas de sello? Ese es diferente, eso es un tinte. En el caso de los textiles y en el caso de los alimentos se utilizan tintes que no son nada tóxicos. Un pigmento puede ser venenoso. Estamos hablando de un pigmento rojo que es la hematita, y pues si uno ingiere hematita, pues es un veneno puro casi. No, en el caso de los alimentos y en el caso de la decoración de los textiles se utilizaban tintes. Los tintes se obtienen de los vegetales, por ejemplo el añil, la grana cochinilla. Y en el caso de las tortillas se utiliza un tinte que pues ahora es poco conocido, pero se obtiene de una planta conocida como el muitle. Muitle, otros le llaman muicle, T o C es la variante, y es una planta que de las hojas secas y del tallo, ¿sí? Si se pone a remojar en agua tibia, suelta un color muy intenso entre lo que sería un guinda púrpura azulado, ¿no? Insaboro, inocuo, o sea, que no provoca absolutamente nada, porque pues luego sí también se habla de todo esto, que todo lo que se ingiere de la naturaleza provoca alergias, envenenamientos, no. De ahí de que ese sea el tinte utilizado específicamente para los sellos de tortillas. También yo estoy enterado de que otro tinte que se utiliza para el sello de las tortillas es el de la grana cochinilla, pero creo que el proceso de recuperación de este tinte es más tardado, o sea, requiere más tiempo en la colecta de la grana y de la molienda, a que nosotros, si tenemos la planta del muicle, pues tomamos las hojitas, el tallo, lo dejamos secar y ya de ahí se obtiene el agua para esto, ¿sí? En algún tiempo la utilización del muicle era muy común, sobre todo que se le atribuyen algunos aspectos para la salud, ¿no? Por ejemplo, dicen que es muy bueno para la sangre. Yo no sabría cómo podría ser bueno para la sangre. Posiblemente tenga vitamina K o lo que sea. Y la gente lo ingería normalmente en el agua, en la leche, ¿sí? Y todo el mundo hasta decía, es que sabía riquísimo. Si le preguntas a alguien te dice sabía riquísimo, porque tú sabes que no tiene sabor, sí, pero es la apariencia, el color tan especial que genera el que lo vuelve atractivo hasta cierto momento, sí. Daniel, para nosotros sería un programa de muchísimas horas, sobre todo porque de muchos días, porque dar a conocer este espacio tan maravilloso, tan majestuoso en Querétaro, poca gente lo sabe. O sea, yo soy del norte, tengo 45 años que llegué a Querétaro y decían el Cerrito. O sea, no había esta majestuosidad y que hoy México se entere que la riqueza cultural que hay en el centro del país, pues es maravilloso. De verdad agradecemos y sobre todo valoramos tu perseverancia, porque más de 25 años para poder darnos estos espacios ahora sí dignos y majestuosos para que cualquier visitante pueda venir. Y como lo mencionó la directora Claudia Dovalí, pues es un lujo venir a un espacio de estos, porque están en un contexto de un semidesierto maravilloso que nos ha dado tanto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y bueno, amigos, pues como vemos hay mucho más por conocer de aquí, desde el Museo de Sitio del Pueblito en Querétaro.